Bueno, vamos a estar haciendo una oración de inicio para entonces poner en manos del Señor la enseñanza de hoy, todo lo que vamos a estar hoy transitando en medio de las santas y gloriosas palabras del Señor. Padre bendito, Dios todopoderoso, Dios santo, Dios bello, Dios grande y poderoso. Gracias por su amor, presencia, misericordia, gracia y bondad, por estar siempre con nosotros, porque nunca nos deja, porque nunca nos abandona y su misericordia es para siempre, su amor es para siempre. Estamos acá precisamente porque ese amor suyo no se ha extinguido en el tiempo, porque no hay proceso entrópico que pueda afectar la poderosa fuerza de su amor, y Él siempre se muestra en nuestras vidas. Razón para ello, muestra de ello, es el hecho de que hoy estemos todavía acá de pie, pudiendo escuchar estas gloriosas palabras suyas que vamos hoy a estar hablando y que serán trascendentes, como siempre es trascendente la Biblia en todos sus aspectos para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, para enseñarnos a vivir y hacer lo que es bueno, agradable y perfecto, pero sobre todo para lo más importante y el fin principal de la Biblia es que le conozcamos a usted. Ese es el principal fin de nuestro sagrado texto. Gracias a su santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿A cuántos nos gustan las grandes historias? ¿Cuántos han escuchado alguna vez y se han fascinado por la historia específica o particular de algún personaje? Yo creo que a todos nos gustan las grandes historias, sobre todo esas historias que suelen ser siempre inspiradoras, ¿no? Hay muchas historias que son inspiradoras y todos nosotros tenemos historia. Todos nosotros tenemos alguna historia que contar. Algunas veces esa historia es una historia que pareciera sacada de una película de terror, de, no sé, Pesadilla en la calle 13 de Freddy Krueger o alguna especie de cosa parecida, ¿no? Otras veces nuestras historias son solemnes, tienen muchos eventos donde nuestra personalidad suele mostrarse como una especie de heroísmo, donde sin duda alguna dejamos algunos legados importantes dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, o al menos a un hijo, o al menos a una hermana, a un padre, etcétera, ¿no? Pero todos tenemos historia, sean buenas, sean malas, sean más o menos, todos tenemos historia y creo que todos en alguna medida siempre nos gusta la historia. Yo sé que las estadísticas dicen que poco al ser humano, al estudiante común le gusta la historia. Claro, la historia vista en el formato académico es poco, digamos, agradable para algunos tipos de estudiantes, para algún tipo de estudiante en particular. Pero cuando nos cuentan la historia como especie de chisme, ahí la cosa cambia. ¿Verdad que sí? Sin duda, cuando la historia comienza a cobrar un tono chismológico, cuando ya comienza a tomar un tono chismológico, la cosa como que ya comienza a hacerse interesante y ese formato que traemos de no gustarnos la historia en términos académicos, cuando vemos historia universal, cuando vemos historia de Venezuela, cuando vemos historia de cualquier tipo que veamos, sea en la universidad, sea en básica, sea en diversificada, bueno, cuando el tema cambia al matiz de parecer un chisme lo que nos están contando, como que la cuestión se hace interesante. Pero sobre todo nos gustan mucho las historias hollywoodenses, ¿verdad que sí? Cualquier historia hollywoodense siempre va a implicar un fuerte atractivo para nosotros. Porque claro, Hollywood es maestra en presentar aún las historias más feas y horribles de una forma tan atractiva, ¿no? Que siempre suele llamar poderosamente nuestra atención. En general las grandes historias están llenas de proezas, de maravillas y de una cantidad y un sinfín de números de eventos que sin duda alguna pueden ser muy pero muy inspiradores para cada uno de nosotros. Quisiera recordar una historia en particular ya que estamos hablando de este tema, por ejemplo la de Nando Fernández, la Nando Prado o Parado, Nando Parrado, que bueno, Nando, eso no es que sea el nombre, él se llama Fernando, pero se quedó con el apodo de Nando, ¿no? Creo que todos conocen la historia del 12 de octubre de 1972, del accidente que hubo, el accidente aeronáutico que hubo en las zonas de la cordillera, ¿no? De los Andes, de estos 46 tripulantes, equipos de rugby, un equipo de rugby que viajaba de Uruguay con destino hacia la capital de Chile. Esta capital, bueno, ahí tenían un encuentro deportivo y bueno, el avión parte de Montevideo, capital de Uruguay, y va en dirección hacia la capital, Santiago de Chile. Y bueno, tienen algunos problemas en el momento,
unas nubes muy densas y espesas comienzan a ponerse sobre la cordillera de los Andes. Los pilotos y el copiloto comienzan a entrar en un nivel de confusión y bueno, giran el avión en un momento donde no debieron haber girado, totalmente enceguecidos por las densas nubes, y piensan que en el lugar donde están girando es precisamente el lugar donde ya se supone han salido de la cordillera, donde ya se supone que han salido de la zona montañosa, por lo que pueden girar para tomar dirección hacia Chile, o más bien hacia allá la ciudad de Santiago. Pero se encuentran que luego de girar no habían salido de la cordillera, sino que se encontraron las monstruosas montañas de los Andes de frente, con la que se estrellan en uno de esos pináculos, golpea el avión, toda la barriga del avión, el avión se parte casi a la mitad. Y caen todos esos tipos, 46 personas, 13 mueren al instante, quedan las otras vivas, pero poco a poco fueron muriendo por cuestiones de, bueno, las condiciones propias del lugar. Le dicen el Valle de las Lágrimas, precisamente el lugar donde ellos cayeron, donde el avión cayó, se llama el Valle de las Lágrimas. Ya usted sabrá por qué se llamará el Valle de las Lágrimas, ¿no? Se dicen que puede alcanzar temperaturas en la noche de hasta 30 y 40 grados bajo cero, una completa y absoluta locura, ¿no? Imagínese usted un equipo de personas que no estaban preparadas para enfrentarse a algo semejante. Yo creo que nunca el ser humano está preparado para presentar ningún tipo de situación de ese tipo. Y bueno, a esta gente le tocó sobrevivir como pudiera. Y hubo varios de ellos en la tripulación, o más bien entre la tripulación y todas las personas que estaban en el avión. Eran 46, como les digo, 3 de ellas eran mujeres. 2 eran familias de Nando Parrado, la hermana y la mamá, y otra mujer más que había. Las mujeres murieron todas, lamentablemente. Solamente pudieron sobrevivir, entre los sobrevivientes fueron puros hombres. Y este tipo, Nando, se dio a la misión, después de 2 meses de estar varados en ese lugar y ver cómo hacían para resolver el tema de la alimentación y de la bebida, cuestión que tuvo que llevarlos a la antropofagia. La antropofagia es comer carne humana. Ellos comenzaron a ver que a medida que los cuerpos iban, ¿qué vamos a hacer? No tenemos de otra, tenemos que comer algo para poder sobrevivir, porque esa gente estaba restiada a salvaguardar su vida, y comenzaron a comerse los cuerpos inertes que estaban allí. Eso les dio las proteínas y las vitaminas necesarias para que sus cuerpos pudieran mantenerse sobre cierto tiempo y poder pues alcanzar el objetivo de sobrevivir. Estos tipos se lanzan en una expedición, Nando con Carlos Báez, creo que fue uno, y otra persona más. Se lanzan en una expedición, comienzan a caminar con 1 onza de chocolate y medio litro de vino, eso era todo lo que llevaban, y la travesía duró exactamente 9 días, caminando más de 20 kilómetros, y el primer obstáculo que se encuentran es una montaña de 4.000 y pico de metros de altura, la cual tuvieron que atravesar por completo, subirla completo y después bajarla. Cuando él llega arriba, él pensaba que al él llegar al pináculo de la montaña lo que se iba a encontrar de frente, esa era la esperanza que él atesoraba en su corazón, era un hermoso campo verde lleno de árboles frondosos y ríos y todo este tipo de cosas que se suponen que son situaciones geográficas que por lo general siempre suelen tener civilización cerca. Siempre donde hay un río, si usted cae alguna vez en una cuestión, busque siempre un río, porque el río siempre está cerca de la civilización. Las civilizaciones siempre buscan construir cerca de los lugares donde hay agua. Eso es elemental dentro de la supervivencia. Y bueno, cuando ellos observan el horizonte, lo único que hacen es ver más y más montañas de 4.000 y pico de metros de altura. Se desplomaron y dijeron, esto es imposible. Sin embargo, aunque sea imposible, aunque parezca imposible, vamos a quedarnos, si nos vamos a morir, nos morimos en el intento. Y fue lo que hicieron. De los 3 que salieron a eso, uno tuvo que devolverse porque estaba en paupérrimas condiciones de salud y no podía. Fernando y su amigo lograron avanzar. Dice que atravesaron los obstáculos más difíciles que un ser humano puede atravesar en términos, imagínense el terreno, ¿no? Un terreno que además de que están teniendo que lidiar con temperaturas de bajo cero, con hambre, sed, para colmo,
Las poquitas energías que habían dentro de sus cuerpos tenían que gastarlas en estar subiendo empinadas montañas de miles de metros de altura y luego bajar esa cuestión, que yo creo que es más difícil bajar que subir. Eso es sumamente complicado. Los problemas que tienen que afrontar en términos de lo que es el aparato respiratorio, el oxígeno en esas alturas es escaso, es mucho más complicado respirar. Pero lo cierto es que los tipos llegan. Los tipos llegaron. Al fin comenzaron a caminar en una zona donde comenzaron a ver el verdor de los árboles, comenzó a extinguirse poco a poco la nieve y se dieron cuenta que ya estaban entrando a lugares donde habían civilizaciones cerca y se encuentran al fin su esperanza, que era un campesino que los encontró en el camino y el otro día, después de haber hablado, les envió un rescate. Todas estas historias son inspiradoras. Sin duda alguna, ¿a quién no le puede inspirar una historia de esta? De hombres que por su determinación deciden por encima de lo que sea y de cualquiera sea el obstáculo, por difícil que éste pueda ser, deciden avanzar hacia adelante aunque se queden en el intento. Y ojo, estas no son personas cristianas. Uno de ellos estaba rezando el Ave María, cuenta la historia. El otro se preguntaba, si me muero aquí, ¿para dónde voy a ir a dar? ¿Será que existe o no existe Dios? O sea, lo digo para que sepamos que no estamos ante personas cristianas, ¿no? No es que eran personas, claro, algunos de ellos manifestaron no haber perdido nunca la fe en Dios. Pero bueno, ya sabemos más o menos a qué tipo de fe ellos se referían seguramente en ese momento. Pero lo que quiero con esta historia puntualizar es el hecho de que sin duda alguna, el hombre tiene un mecanismo natural de defensa integrado en la psique, así como otros mecanismos como el miedo, por ejemplo, que el miedo no es que sea malo, el miedo viene integrado de fábrica en la mente humana y es necesario. El hombre viene integrado también con el chip integrado de la supervivencia. Y ya saben que cuando nosotros estamos en momentos de supervivencia hay algo que los psicólogos dicen que se activa en el cerebro humano, que es como una especie de overdrive, como una especie de sobremarcha, donde podemos llegar a alcanzar fuerzas sobrehumanas para hacer algo, para hacer una tarea específica. Una mujer puede levantar un carro cuando ve que el carro está a punto de caerle encima al hijo. El nivel de adrenalina, la cuestión, la manera en cómo el cerebro trabaja en ese momento por el instinto de supervivencia, pueden llegar a hacer cosas que son sobrenaturales y que serían en condiciones normales totalmente imposibles de hacer. Completamente imposible. Creo que estos hombres estuvieron en overdrive desde el momento en que el avión cayó hasta que ellos lograron conseguir un lugar para poder sobrevivir. Estaban en overdrive. O sea, porque imagínense ustedes, un cuerpo sin alimento, sin bebida, totalmente escaso de todos los recursos y en semejantes terrenos y pudieron llegar a su misión. No eran cristianos, repito, no eran cristianos, pero acá lo importante y lo que quiero destacar por encima de cualquier cosa que nosotros podamos analizar en este aspecto, es el tema de que todo esto ocurrió gracias a ninguna otra razón más que a la misericordia, la gracia soberana del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Dios Soberano. O sea, cualquiera de nosotros pudiera sentirse tentado a atribuirle la gloria al hombre, ¿verdad que sí? E incluso yo escuchando la historia, viéndolo porque he visto el documental, he visto la película, he leído también, uno dice, hay momentos donde uno se siente tentado a decir, caramba, pero qué fuerza la de estos tipos. ¡Wow! ¡Qué gallardía! ¡Qué valor! ¡Qué destreza! ¡Qué tantas cosas que uno pudiera decir! Por supuesto, los tipos eran unos atletas, ¿no? O sea, eso suma a favor de una persona. No es lo mismo que un gordito de 100 kilos suba, caiga en esa cuestión y tenga que pasar todos esos tramos a que un tipo de 1,85 de altura con 80 kilos de peso en fibra tenga que atravesarlos, ¿verdad? Es muy distinto. O una mujer, también le sería muy cuesta arriba a una mujer sobrevivir en condiciones de ese tipo, porque el cuerpo de la mujer no está preparado para soportar esas presiones tan fuertes. Eso está demostrado científicamente. Por eso quienes van a la guerra son los hombres. Por eso que los trabajos más pesados y peligrosos los tienen los hombres, porque la anatomía de la mujer es muy distinta a la anatomía del hombre. Entonces sería complicado. Pero sin embargo, como esto no depende del hombre, depende de Dios, ¿verdad que sí? Hasta un niño de 5 años, una niña, una bebé de 5 años, cae en esas condiciones y Dios decide que no es su día y que tiene que llegar, llega. Ya está, listo. ¿Cómo? ¿Le salen alas? ¿Se convierte en una mariposa, una oruga? No sé. Pero lo cierto es que Dios
Sin duda alguna lo va a hacer. Quiero que tengamos esa historia de trasfondo para lo que vamos a entrar hoy, porque creo que es sumamente interesante y le añade bastante contexto sin duda alguna. Quiero llamar su atención con un minúsculo episodio de una de las grandes historias y supremamente importantes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Es la historia de este hombre que sucedió a Moisés. El hombre que sucedió a Moisés es Josué, un hombre súper interesantísimo, importantísimo dentro de las sagradas líneas, al cual bien hacemos en dedicarle tiempo en estudio, porque creo que hay mucho que aprender dentro de la historia de este hombre. Si tuvimos mucho que aprender y tenemos mucho que aprender de la historia que acabo de comentar, ahora imagínense de esta historia que hace empalidecer, que hace ver como un bebé de pecho a lo que Nando Parrado vivió en los Andes. Lo hace empalidecer, sin duda alguna. Y eso es lo que vamos a estar transitando hoy, y vamos a leer el primer capítulo y los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Josué. Y vamos a entrar entonces ya así a las Sagradas Escrituras. Dice aquí: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor nuestro Dios estará contigo donde quiera que vaya. Al respecto, Paulus Kösel declara lo siguiente: el Sagrado Canon aquí nos presenta un libro de historia y de arte de historia que necesita nuestra generación. Una generación prolífica en escritos históricos, pero pobre sobremanera a la hora de percibir y apreciar el valor de la historia. Un poco lo que les decía al principio. No nos gusta la historia en términos académicos y nos parece aburrido y poco interesante, pero cuando las echan en forma de chisme la cosa cambia, ¿no? Ese cambio del tinte, de, no sé, póngale usted el color al tinte favoritos para su pelo, ese color de tinte, ese cambio en el color del tinte cambia mucho las cosas. Todas las historias bíblicas son sin parangón, sin duda alguna, todas las historias bíblicas. Y no porque los personajes bíblicos sean superhombres o especies de hombres exaltados y llevados a un nivel que ningún otro hombre ha podido en la tierra tener. No tiene nada que ver con eso. La realidad de la importancia de las historias bíblicas no está en sí en sus personajes, sino en el Dios que apoya, bendice y sustenta a sus personajes. Ahí es donde está el verdadero sabor, el verdadero poder de esta realidad. Bien es cierto que Dios no comparte su gloria con nadie, lo dice el Sagrado Texto. Sin embargo, aunque eso es así, no podemos hablar de un Dios mezquino, porque también la palabra afirma que Él exalta al que se humilla. Eso lo dice la palabra del Señor. Él exalta al que se humilla, pero también dice que humilla ¿a quién? Al que se quiere exaltar. Entonces, nuestro Dios no es mezquino. Aunque Él no comparte su gloria con nadie, eso no quiere decir que Dios no nos premie. Eso no quiere decir que Dios, permítame hablar en estos sentidos humanos, yo sé que la palabra que voy a utilizar no aplica en ningún sentido, pero simplemente para que
según el lenguaje y nuestras prácticas culturales podamos aprender esto. Dios se siente orgulloso cada vez que uno de sus hijos hace cosas que ha hecho porque le está obedeciendo a Él. Por supuesto que sí. Y Dios exalta eso en su tiempo. La Biblia está plagada de ejemplos donde nosotros podemos ver a un Dios como exaltaba a figuras que Él llamaba para emprender una labor gloriosa, una labor preciosa de parte de Él. La Biblia está llena desde Génesis hasta Apocalipsis de todo este tipo de casos, por lo que siempre será interesante tener presente eso. Entonces Él es el verdadero protagonista, no hay ningún otro protagonista. El único protagonista en la historia bíblica es Dios. Por supuesto, los personajes bíblicos, los hombres y mujeres que hicieron vida ministerial y que vemos que están documentados dentro de las Sagradas Líneas, también por supuesto Dios les dio su cuota de valor, les dio su cuota también de exaltación, etc. Nuestra historia de hoy nos presenta un personaje por demás interesante. Josué es un personaje sumamente interesante, extremadamente interesante, que como les dije al principio, bien hacemos en estudiarlos, bien hacemos en estudiarlo, y creo que tenemos que estudiar de manera muy cuidadosa su biografía. Josué fue nada más y nada menos que el sucesor de Moisés, y ya eso no es decir poco. Decir que Josué es el sucesor de Moisés, yo siempre he considerado de manera personal, no tienen por qué compartir esto conmigo, cada quien tendrá su personaje favorito de la Biblia, pero en términos, yo creo que hay mucha objetividad también en esto, porque no creo que simplemente sea una tendencia a, no sé, a exaltar por razones que a mí me parecen importantes a este personaje, pero yo creo que Moisés es sin duda alguna el personaje por mucho, por rato largo, más importante de todo el Antiguo Testamento. No hay un personaje más importante que Moisés en todo el Antiguo Testamento. Que Abraham, que Isaac, que Jacob, no, por supuesto, son los padres fundadores de lo que hoy conocemos como la nación israelí. Pero Moisés, la labor que tuvo que emprender Moisés es una labor de estudio universal de liderazgo. O sea, si usted quiere saber de liderazgo, de lo que es un hombre contemple, de lo que es un tipo bien parado, de lo que es un tipo fiel, de lo que es un tipo que ama a Dios, de lo que es un tipo que alcanzó niveles inimaginables, habría que entonces plantear el caso de Moisés sin duda alguna. De hecho, es el único profeta cuyo privilegio estuvo en el hecho de que pudo hablar con el Señor cara a cara, dice el texto bíblico, el penín, en el texto hebreo. Pudo hablar con el Señor cara a cara. Eso no tiene, eso es sin parangón en la historia bíblica. Sin parangón. No, que aquel vio carruajes de fuego. No, pero que todo eso la mayoría fueron visiones. Y tampoco fue Dios específicamente revelando, sino por lo general eran ángeles y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero aquí fue el Señor quien se le mostró a Moisés. Entonces Él fue el sucesor de Moisés. Quiero poner eso en relieve porque es importante que tengamos presente lo que eso iba a implicar para el desarrollo ministerial de Josué. Josué sabía que tenía una empresa que cumplir que no era nada normal. La empresa que tenía que cumplir Josué era nada más y nada menos que la de... O sea, una de las grandes cosas con las que este hombre, estoy seguro, si nos permitimos leer entre líneas, con las que él tuvo que lidiar, no era solo el hecho de la travesía que tenía que emprender para poder llevar al pueblo de Israel a la promesa, cuestión que ya no es decir poco, sino el inmenso peso y la responsabilidad de mantenerse en una posición donde no deshonrara el nombre de Moisés en ningún momento. O sea, él no solamente tenía que honrar al nombre de Dios, él tenía que honrar al hombre que por 40 años los guió en el desierto. El hombre que lloró, que sufrió y que sudó lágrimas de sangre por él, por el pueblo de Israel, por todos. Moisés llegó al punto de discutir con Dios para que no acabara con el pueblo de Israel. Imagínese usted el semejante amor de ese hombre hacia su pueblo, con todos los problemas que Israel tenía y con todas las cosas que nosotros podemos acusar del pueblo de Israel, sin duda alguna. Pero este hombre estaba restiado. Entonces, tener que cargar con el peso de cumplir con una misión tan difícil y además no deshonrar el nombre de aquella persona a quien le estaba sucediendo en el ministerio, no era cualquier cosa. Mire, cualquier persona medio débil que le toque ejercer o llevar a cabo una función de ese tipo es que se muere de una ansiedad.
La ansiedad lo aplasta, el miedo, el terror, el pánico lo invade al punto que lo paraliza por completo. Imagínese, hágase un momentico esta imagen. Usted no sabe nada de política, no, además ni le gusta. Y ve, se acaba de morir el presidente y agarra bien el Señor y te dice, tú eres el único. Y además el presidente tiene una trayectoria de muchos años haciendo florecer el país hermosamente, preciosamente, y de repente te agarran a ti que no sabes nada de política, que no sabes nada de nada, y que además ni te gusta, y bueno, ahora tú tienes que suceder a este tipo y mantener el legado que él hizo. Imagínense usted el terror en el que nosotros entraríamos. Es más, sin ir a cosas muy altas, de repente, muchachos, a usted les toca dar la clase de la semana que viene. A mí me pasa mucho con los muchachos en el salón de clases, ¿no? Que yo les digo, miren, la semana que viene ustedes son los profesores. O sea, ustedes tienen que tener su exposición bien preparada, bien argumentada, preparada para los balazos que le voy a lanzar yo, con las preguntas y toda esta cuestión y el debate que se va a abrir en el salón de clase, y ustedes van a ser los profesores ese día. Yo me siento como un alumno a escucharlos y a aprender de ustedes. Imagínense, de ese mismo momento yo comienzo a ver a los muchachos que le tiemblan las patas, les hacen así, pero Dios mío, ¿cómo vamos a nosotros a dar la clase? Además el profesor me está exigiendo que tiene que ser tan excelente como las que él da y tiene que dar toda la información completa y todo esto. Son situaciones que sin duda alguna siempre nos van a poner en momentos de dificultad, donde vamos a tener que atravesar dificultades y obstáculos sin duda alguna de todo tipo. Se ganó esa posición por haber sido un hombre completamente fiel a Dios, cuya obediencia siempre estuvo presente, lo que hizo que el Todopoderoso orientara su mirada hacia él. ¿Por qué Dios elige a Josué? ¿Por qué Dios elige a Josué? Bueno, hay varias razones acá que yo quiero dar para que entendamos por qué Dios eligió a Josué. Moisés había cambiado su nombre de Oseas a Josué. Él no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, en Números 13:16. Era de la tribu de Efraín, según Números 13:8. Y el siervo personal de Moisés, Josué 1:1. Desde temprano ya era hombre de guerra en las batallas del Señor. Había guiado a los israelitas en el primer combate contra los amalecitas en Éxodo 17. Y era el único general que habían conocido desde Egipto. Pero lo que equipó a Josué para empezar o para reemplazar a Moisés a la cabecera de la nación no era su proeza militar, sino su vitalidad espiritual y su fe. Como joven había atendido constantemente el tabernáculo del Señor en Éxodo 33:11, había estado en el monte de Sinaí con Moisés en Éxodo 32:17. Él y Caleb eran los únicos que habían visto la tierra prometida con ojos creyentes cuando el pueblo estuvo en Cades Barnea 38 años antes. En Números 14, del 6 al 10 lo podemos ver. Adiestrado por Moisés, ahora fue comisionado por Jehová, aunque tenía ya más de 90 años de edad. Nuestro inédito personaje tiene mucho que enseñarle a la iglesia de hoy, pero también tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Así que yo le pido que preste mucha atención en todo lo que vamos a estar desarrollando en su historia, o en este primer capítulo, en los primeros versículos del capítulo 1 de su historia. Fue un completo ejemplo de gallardía, obediencia, lealtad, entrega, sacrificio, y como lo dijo el Todopoderoso reiteradamente, o le demandó que fuera esforzado y valiente. Vamos a entrar entonces en el análisis de los primeros 5 versículos. Vamos a leer rápidamente acá la escritura. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Moisés, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué gloriosas, preciosas y hermosas para exaltar de parte de nuestro Señor. El inicio del ministerio es el inicio del ministerio de Josué a la cabeza como líder. Porque ciertamente, como ya acabamos de ver, todas las citas que acabamos de emitir, Josué fue un hombre que estuvo presente todo el tiempo.
siempre estuvo con Moisés, fue un hombre de guerra, fue un hombre además de guerra, fue un hombre también sensible a la voz de Dios, sensible al llamado de Dios, fue un hombre del templo, como una especie de David en ese sentido, ¿no? David era un león y un cordero, por eso que se dice que la figura de David es tipológica del Mesías, porque David era un león, pero también era un cordero. Él ante sus enemigos y cuando tenía que ir a guerra, que el tipo no andaba con cuentos de ningún tipo y no le importaba volar en pedacitos al que fuera. O sea, él no andaba con contemplaciones ni misericordias. Cuando Dios le decía, este pueblo tienes que acabar porque es un pueblo que está perdiendo, está corrompiendo la sociedad, que está haciendo desastres en ella, hay que acabarlos, es que el tipo no iba con fresitas y uvitas ni nada de estas cosas, el tipo iba con su espada y hacía lo que tenía que hacer. Pero en la presencia de Dios era un corderito. En la presencia de Dios era un hombre dulce, era un hombre que se desparramaba y se derretía en la presencia del Señor. Y creo que esto es una figura que me parece a mí es una imagen sumamente poderosa, ¿no? Que debería llamarnos poderosamente la atención y que debería también hacernos entender cómo debemos funcionar nosotros. Acuérdense que todos estamos llamados a ser los seguidores de Cristo, a pisar las mismas huellas que Él dejó marcadas. Y Él fue el cordero y fue león. Y a Cristo lo vemos ser cordero y león, ¿verdad que sí? Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. Cuando Cristo tenía que enfrentar al salvaje sistema religioso de su época, Él no andaba con fresitas ni con mangos. Él no andaba con negocios ni nada por el estilo. Él los encaraba y les decía en su cara lo que les tenía que decir. Por recordar algunas, todo el capítulo 23 se encarga de decirle no sé cuántas veces hipócritas, le dice que son unos sepulcros emblanquecidos, les dice que son hijos del diablo, le dice que son unos idólatras, les dice que no sirven para nada en pocas palabras. Pero a la adúltera, ¿qué le dijo? A la mujer adúltera, ¿qué le decía al pecador que llegaba con un corazón contrito y humillado? Porque no es que fuera más que aquellos a los que él criticaba, es que estos reconocían que no servían para nada, mientras que aquellos creían que tenían a Dios agarrado por las barbas. Era la gran diferencia que había entre ellos, ¿no? No es que uno fuera más pecador que otro. Señor, ¿por qué aquellos les cayó la torre? ¿Será que aquellos eran más pecadores que nosotros? No, mijo, que aquí todos están en la misma condición. Pasa que yo determino las cosas como yo quiero simplemente porque yo soy soberano. Ya está, punto. No creas que no fue a ti que te cayó la torre porque tú eres moralmente superior a aquello. No. No hay ni una pizca de superioridad en tu moral y en tu espiritualidad a la que aquellos tenían por el hecho de que aquellos les haya caído la torre encima, los haya aplastado a todos y tú te mantengas todavía con vida. Porque eso a veces es una noción que a veces hemos integrado, ¿no? A veces creemos que las cosas cuando nos están saliendo muy bien debe ser porque algo bueno hay en mí. Muy buen administrador debo ser. Y comienza la vanagloria, ¿no? La vanagloria. Y yo soy, y yo tengo, y yo puedo, y yo esto, y yo lo otro. Y comenzamos, y cree en ti. Y cree en tu capacidad. Y cree en tu cuestión. Mire, yo les he dicho a ustedes, la forma más sana de nosotros autopercibirnos no es a través de la autoestima, es a través de la cristoestimación. ¿Qué es lo que dice Cristo de ti? Porque lo que nosotros digamos de nosotros mismos sabe a pito. Y podemos estarnos engañando, haciéndonos creer cosas que no somos y que nunca vamos a hacer. Porque el corazón del hombre es experto en engañarse. Cree en ti. ¿En qué voy a creer en mí, muchachos? Si yo lo que soy es un perdido pecador, ¿qué voy a encontrar yo de bueno en mí? Yo lo que tengo que hacer es pedirle al Señor para que ponga de su bondad en mí, para que entonces ahora sí pueda ver yo algo en mí que valga la pena para hacer lo que tengo que hacer. Cuando yo miro hacia adentro y me encuentro con quien está adentro, no soy yo, sino Él, ahí sí tengo todo. Ahí no me falta nada, ahí tengo todas las capacidades. Pero porque estoy viendo a Cristo. Entonces es una cristoestimación, no una autoestimación. Porque la autoestimación, si somos objetivos en el examen y crítico que hacemos de lo que somos, nos vamos a dar cuenta que, hermano, se nos van a parar los pelos. Que nos vamos a dar cuenta que no somos lo que creemos que somos, que no somos tan buenos como a veces pensamos que somos. Sin duda alguna nos vamos a dar cuenta de eso y yo estoy plenamente convencido y ustedes saben que esa es una de mis tesis centrales acá en la enseñanza del ministerio. Convertirse en el sucesor de Moisés redimensionó exponencialmente su responsabilidad para con Dios y su pueblo. Redimensiona su responsabilidad. O sea, una cosa es lo que Josué había estado haciendo antes de Moisés y otra cosa es lo que Josué le tocó hacer después de Moisés. O sea, una cosa era el peso
la responsabilidad antes de Moisés y otra cosa era el peso y la responsabilidad después de Moisés. Totalmente distinto, hermano. Allá era, sí, es verdad, era uno de los grandes líderes, era una de las manos derechas de Moisés, pero ya aquí dejó de ser mano derecha y se convirtió en la cabeza. Y eso siempre da terror. El hecho de que uno tenga comisionada una misión como líder en algo, y más aún si esa labor es una empresa inusitada, es complicado. Y eso siempre va a ser motivo y objeto de estrés, de ansiedad y de una serie de problemas psicológicos que se pueden armar en la cabeza de la persona. Porque cuanto más grande es el obstáculo, más posibilidades hay de que nosotros atraigamos todas esas cosas que son tóxicas para nuestro cerebro. El estrés, la ansiedad, el afán y todo este montón de cosas que lo único que hacen es enfermarnos. Totalmente, y no solamente a nivel mental, es que el cuerpo también recibe, lamentablemente, el suplicio de una mente que está desordenada, el desastre de una mente que está desordenada. La misión era clara, llevar al pueblo de Israel a la tierra que Dios había prometido darle hacía décadas. Ahora imagínense, Moisés no lo pudo hacer. Una de las cosas que nosotros podemos pensar aquí, si nos permiten nuevamente leer entre líneas, es, ya va, un momentico, el Señor me está llamando a mí. Imagínense por un momento a Josué pensando de esta forma. El Señor me está llamando ahora a mí. Si Moisés, a quien le entregó la Torá en el monte Sinaí, el que lo vio cara a cara, el que ayunó 50,000 años con él en el monte, el que hablaba todos los días con él, el único que podía soportar su gloria, porque cada vez que nosotros medio escuchamos un trueno de eso, no hallábamos donde meter la cabeza, nos convertíamos todos en avestruces y clavábamos la cabeza en el piso. Nos daba pavor escuchar, terror escuchar la voz de Dios. El único que pudo soportar eso fue Moisés. Ahora, si este que fue el que pudo experimentar toda esa gloria, al punto que cuando en una de esas bajas del monte su rostro resplandecía y parecía una especie de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios me elige a mí? ¿Cómo es que yo, que no experimenté ninguna de esas gloriosas experiencias, voy a llevar a cabo la misión que el hombre a quien Dios llamó inicialmente y que hizo tantas proezas, por medio de quien Dios hizo tantas proezas, tantos milagros, señales y prodigios, no lo pudo hacer? Imagínense ahora cómo. Yo imagino que aunque nosotros el relato bíblico nos cuenta y nos muestra a un Josué que todo el tiempo iba para adelante, eso no quiere decir que Josué, porque no sabemos, o sea, aquí el que está registrando la historia, que es él mismo, seguramente le está eludiendo datos que no quiere poner por razones de, por razones de simplemente buscar darle la gloria a Dios. Pero que Josué no haya tenido un momento de peso, de flaqueza, de pensar, ¿será posible? ¿Será que lo puede hacer? ¿Será que no lo podrá hacer? Hermano, la única manera que Josué no haya llegado a esos momentos de reflexión, donde tuvo que observarse en el espejo y mirar lo incapaz que él se veía para llevar tan poderosa empresa, era que, hermano, definitivamente que solamente Dios lo estuviera haciendo de una forma que no le estuviera dando chance a él de pensar en nada más. Pero si Dios lo estaba dejando ser humano, como Dios de hecho nos deja ser humanos, él tuvo que haber pasado por todos esos momentos de dificultad. Él tuvo que haberse planteado sus dudas. Él tuvo que haberse planteado sus complicaciones. Todo esto tenía que haber pasado, a menos que estemos ante un hombre que sea una semidivinidad o algo por el estilo. Y eso no es lo que el texto sagrado enseña. Emprender tan dantesca misión implicaba tener que superar una serie de obstáculos muy complejos. El primer obstáculo era que él tenía que conquistar la tierra. Son 3 obstáculos básicos y fundamentales. De ahí pueden derivar muchos otros, pero los fundamentales son 3. El primero, que tenía que conquistar la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, que era la que Dios le había entregado a Moisés, o la que Dios le había revelado y le había prometido a Israel, la tierra de Canaán. Eso es lo primero que tenía que hacer, conquistar la tierra. Imagínense que usted ya, el dantesco problema que eso presenta, ¿no? Tener que ir contra una cantidad de pueblos y de reyes, porque Josué, si usted estudia toda la historia de su libro, va a ver que se enfrentó a cantidades de reyes y de príncipes y de naciones para poder llegar a conquistar la tierra. Eso no fue una cuestión de que entramos aquí, llegamos nosotros y listo, pues cada quien sacúdase y denos lo que es de ustedes.
Eso no pasó así. Y podemos recordar rápidamente la historia de lo que fue el momento, por ejemplo, de Jericó. ¿Se acuerdan de la famosa historia de los muros de Jericó, ¿no? Que luego de 13 vueltas los muros caen al grito y al toque del chofar, y bueno, y el pueblo de Israel adquiere la victoria. Pero todo eso costó lágrimas, sangre, sudor, ayuno, esfuerzo, entrega al Señor y una serie de cosas. Siempre hay que esforzarse y ser valiente. Es imposible llevar a cabo estas misiones tan importantes y tan duras si no se es esforzado y valiente, que es lo que vamos a entrar más adelante en eso. Entonces era difícil, eso era lo primero, conquistar. Después de conquistar, repartir la tierra. Yo creo que el tema de repartir la tierra tampoco debió haber sido un tema tan fácil que se diga. Porque entendiendo que estamos ante un pueblo completamente rebelde y que siempre hay gente que se la quiere dar de más viva que otra, me imagino los litigios, ¿no? No, yo no quiero que a esto, porque a Rubén le van a dar esa. Si yo he hecho mejores cosas que Rubén. Si esos campos hermosos, verdecitos, con esas matas de mamones, las quiero yo para mí. Y me imagino que tendría que, aunque la Biblia no lo cuenta acá, pero tendría que afrontar situaciones de ese tipo en privado también. Entonces, eso es lo que tenía que hacer. Eso era lo segundo. Lo tercero era entonces que tenía que poner todo su esfuerzo y valor para llevar a cabo su ministerio, para llevar a cabo su misión. De otra forma, no lo podría hacer. La amplitud de la tierra cubría desde el Negev al sur hasta el Líbano al norte y desde el Mediterráneo al occidente hasta el río Éufrates al oriente. En el versículo 5 hay una preciosa promesa que vamos a dejar para tocar en el próximo versículo. El versículo 5 termina diciendo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, entrando en los dos versículos siguientes, en el 6 y el 7, dice acá la palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, muy valiente dice aquí, utilizando un superlativo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. En estos versículos, lo primero que tenemos que poner de relieve es el consejo divino, sin el cual sería imposible llevar a cabo la misión que Dios nos encomiende. Tan elevada empresa, esfuérzate y sé valiente. Y vamos a ver qué significan estas palabras en el hebreo. Por ejemplo, la palabra esforzarse viene del hebreo hazak, que significa ser fuerte, valiente, pero también significa algo muy importante y que le da mucho sentido al contexto. Significa conquistar. La palabra acá también significa conquistar en el hebreo. Conquistar. Por otro lado, valentía, que viene de amax, tiene que ver ciertamente con valentía, pero también tiene que ver con aliento, ánimo y con crecimiento. Mire la conexión que este término en hebreo tiene. Mire las diferentes acepciones. También implica ánimo, aliento y crecimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el texto acá? El que no es valiente no puede crecer. El que no se esfuerza no puede crecer. Porque de hecho, ambos términos se homologan en muchos de sus significados. Ambos términos, hazak y amat, esforzarse y ser valiente, tienen una homologación en muchas de sus acepciones. Comparten sentidos comunes y pueden incluso ser en algún sentido sinónimos. Eso es lo primero. Lo otro que dice eran que habían tres razones específicas por las cuales José debía esforzarse y ser valiente. Hay tres razones específicas. Una cosa era conquistar la tierra, ya yo se los había dicho, repartir la tierra, y el otro el cumplimiento de los mandamientos. Entonces, número 1, conquistar la tierra; 2, repartir la tierra; y 3, el cumplimiento de los mandamientos. Por cierto, esto lo dije atrás y no era lo que iba atrás. Me confundí. Lo que iba atrás no tenía que ver con eso.
Lo que iba atrás era otra cuestión, era que había tenido que poner toda su fe y todo su valor y empeño en la cuestión. Aquí es donde sí se enfatiza, disculpen por la confusión acá. Aquí lo que sí se enfatiza, que esas son las tres grandes razones, ¿no? Tiene que conquistar la tierra y repartirla, y además de eso tiene que cumplir los mandamientos. Entonces Dios le está pidiendo ser esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque tiene que conquistar, tiene que repartir y tiene que cumplir los mandamientos. Ningún cristiano puede ser cristiano en el contexto donde el esfuerzo y la valentía se han esfumado. No es para un creyente verdadero el no esforzarse y ser valiente. Necesitamos ser esforzados y valientes, porque para ser esforzados y valientes ahí nos da la posibilidad, y el serlo nos da la posibilidad de que podamos conquistar, de que podamos repartir, de que podamos cumplir la palabra y, por último, de que podamos ser bendecidos en todas las cosas. Dice aquí la palabra, utiliza un término claro, y dice todo. En el versículo dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado. Hablando de la palabra, no te apartarás de la palabra nunca, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sí, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, sí promete prosperidad. Pero ya va un momentico, pastor, usted vive hablando aquí el evangelio, en contra del evangelio, la prosperidad, que esto, que lo otro, que eso no sirve, que eso es de ocultista, que tal y que lo otro. No, pero es que ya va un momentico. Es que nunca se ha negado el hecho de que Dios promete prosperidad para su pueblo. Claro que Dios promete prosperidad para su pueblo, siempre ha prometido prosperidad para su pueblo. El problema es cómo interpretamos esa prosperidad, pero mayor problema que es el hecho de cómo hacemos llegar a esa prosperidad. ¿Cómo hacemos para llegar a esa prosperidad? O sea, ¿cuáles son las prácticas en las que yo debo ejercitarme diariamente para poder alcanzar la promesa de ser prosperado en todas las cosas que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que poner en práctica? Convertir ciertas declaraciones en mantras. Como hace el evangelio de la prosperidad, yo declaro que yo soy rico, y se levanta la otra mañana y yo declaro que yo soy rico, y se levanta la otra mañana y yo declaro que yo soy rico, y se levanta la otra mañana y yo declaro que yo soy rico, o que soy sano, o que lo que sea, usted le puede poner el nombre que quiera. No, y vamos a ver ahorita aquí cuáles sí son las acciones legales y legítimas que Dios demanda a su pueblo para que la prosperidad sea un hecho material en la vida del creyente. Entonces hay una bendición. Esta última razón trae consigo una promesa, ser prosperado en todo. Pero para poder ser prosperado en todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder ser prosperados en todos tenemos que cumplir la palabra, pero la palabra no se puede cumplir si no somos esforzados y valientes. Necesitamos esforzarnos y ser valientes constantemente en todo nuestro peregrinaje de fe. Si no nos esforzamos y somos valientes constantemente, es imposible darle cumplimiento a la ley, es imposible darle cumplimiento a los mandamientos. Y solamente dándole cumplimiento a los mandamientos podremos ser prosperados por Dios. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, ¿qué nos pide el Señor que hagamos con Él? ¿Cuál fue el primer mandamiento que Cristo exaltó entre todos los mandamientos? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que Cristo dice es el mandamiento más importante. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero la palabra también enseña, y lo dice Pablo, que la manera de mostrar que amamos a Dios es ¿cómo? Cumpliendo sus mandamientos. No que yo amo a Dios. ¿Por qué usted ama a Dios? Porque yo todas las mañanas cuando me levanto le digo que lo amo y le canto una alabanza. Y oro, por supuesto. Y leo la Biblia también, chicos. Oro, le digo que lo amo, lo alabo y leo la Biblia. Ajá. Después que haces eso y sales a tu día a día, ¿qué haces después? Bueno, no, llevo una vida más normalonga como cualquier otro. Ajá, predicas la palabra, no. Das fruto de que has nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Bueno, que no debe ser un adúltero, que no debe ser tal, que debe ser amoroso, que debe ser paciente, que debe ser benigno, que debe ser compasivo, que debes tener dominio propio, que debes evangelizar, debes buscar personas, enseñarles la palabra de Dios. ¿Haces todo eso? No, no lo hago. Pero ya un momentico, entonces ¿dónde está el cumplimiento del mandamiento?
Porque si nosotros no estamos haciendo nada de eso es porque, lógicamente, no estamos amando al Señor. Porque es la única manera de mostrar que amamos a Dios. Por su fruto los conoceréis, lo dice la palabra. Por su fruto los conoceréis. No hay otra forma de examinar nuestras vidas y en qué posición nos encontramos espiritual y moralmente de cara al cristianismo que cumpliendo los santos y gloriosos mandamientos del Señor. Y por supuesto, todo tiene que partir de un principio. Yo no puedo cumplir mandamientos que no conozco. Y ese es un poco el problema que tenemos con los cristianos hoy día. Que sí quieren obedecerle a Dios y dicen, Señor, te quiero obedecer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero muchacho, ¿cómo me vas a obedecer si lo más elemental no lo estás haciendo? No estás haciendo lo más elemental que es leer la Biblia. Al menos léela. Por que no te conviertas en un hermeneuta experto. Pero mijo, al menos léela para que al menos las cosas simples de ella las puedas entender y las puedas cumplir. Pero no, cristianos que no leen la Biblia. Yo soy cristiano, pero no leo la Biblia. Imagínese usted, un tema completamente contradictorio. No habría manera de conciliar eso allí. Vamos a ver después más adelante un poco sobre el tema de esta preciosa. Vamos ya al versículo 8, donde vamos a ver el mandamiento acá. A pesar de todo, vamos volando. Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente vuelve Dios a reiterar la promesa de bendición. Dice aquí, el texto inicia con un mandamiento negativo. ¿Cuál es lo que dice? Que dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Inicia con un mandamiento negativo. No puedes hacer o no debes hacer esto. Que el mandamiento no se aparte o las palabras de este libro no se aparten de tu boca. ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a hacer que las palabras de este precioso y glorioso libro que llamamos Biblia y que reconocemos es la palabra de Dios no se aparten de nuestra boca? Pues estudiándola. ¿Cómo puedo yo? O sea, que estas son cosas, yo sé que son obviedades, muchachos, pero a veces creo que las obviedades se nos olvidan muy seguido. Se nos olvidan muy seguido. A veces las cosas que son tan simples, lógicas, que son para el simple sentido común, para una persona que tiene al menos un dedo de frente y piensa un poquito de vez en cuando, o sea, a veces se nos olvidan. A veces se nos olvidan estas obviedades. Entonces lo primero que hace es iniciar así, hablando de un mandamiento negativo, cuyo adverbio de tiempo, porque aquí lo dice, nunca, el adverbio de tiempo es nunca. ¿Y qué significa nunca? Que puede ser que en algunas ocasiones yo me dé la licencia de no leer la palabra o de no proferir la palabra. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Eso no es lo que está diciendo. La palabra dice que debemos predicar en tiempo y fuera de tiempo. ¿No lo dice o no lo dice? Eso lo dice la Biblia. Que debemos predicar en tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿qué significará eso en tiempo y fuera de tiempo? Por ponerlo rapidito en un contexto, con adversidad o sin adversidad. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a dibujar esto un poquito mejor con un marco mucho más bonito. Ya vamos a ver. Entonces eso inicia el texto, cuyo adverbio de tiempo es nunca, en referencia a la predicación de la palabra. Y complementa añadiendo a la idea de nunca, que de día y de noche. Eso es lo que dice. Nunca se apartarán las palabras de esta ley de tu boca, ni de día ni de noche. Y vamos a ver esto en el hebreo, que es súper interesante, porque en el español no logramos captar la imagen poderosa que nos presenta acá el original. Ya vamos a ver el original, el idioma original. No logramos agarrar en el español. Porque lo primero que nosotros venimos, no, ni de día ni de noche. Bueno, que no nos podemos apartar nunca de ella. Y sí, claro que está diciendo eso en un sentido, pero hay algo más profundo que también está diciendo que pasamos por alto a menos que nos vamos al texto original. Miren lo que dice. Cuando hablo de texto original, hablo de idioma original, no de manuscritos originales, porque eso no existe, ¿no? Y dice, y completa añadiendo la idea de nunca, que de día y de noche se debe meditar en ella. Mirando en el hebreo los términos día y noche se forma una idea mucho más reveladora. El día viene de la palabra yomán, esa es la palabra día. Pero miren lo que significa. Día aquí significa no necesariamente el momento de luz solar, la diurnalidad. Permíteme este otro neologismo. La diurnalidad no se refiere solamente a eso. Miren lo que dice aquí. Yonán significa diariamente. O sea que si
nosotros supiéramos el hebreo o esto se expresara en términos de la significancia propia del término en hebreo, no haría falta poner noche. Porque ya al decir que Yonán significa diariamente, está de más decir que de noche, ¿verdad que sí? A menos que nos convirtamos en un filósofo del Zulia, ¿no? Y digamos, trabajamos las 24 horas del día y de noche también. Bueno, ya eso sería otro caso, ¿no? Ya ese sería otro caso del gran filósofo de acá, de nuestro estado, ¿no? Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Entonces, Yomán significa diariamente y también significa continuamente. Entonces, ya la palabra día, cuando nos vamos a su raíz hebrea, dice que esto es una labor que debe ejecutarse de manera continua y diariamente. Miren el poder que tiene esto cuando uno lo ve en el original, ¿no? Tiene un poder tremendo, en este caso particular. Pero mire ahora lo que significa noche, porque entonces la palabra noche ahí, o sea, ¿qué quiere jugar? Un endiadis, ahí simplemente una forma de hacer sinónima la cuestión o un énfasis reiterativo en la idea. No, en el hebreo no. Porque en hebreo viene la palabra yalil, que significa, sí, ciertamente noche, pero en términos figurados significa, ¿sabe qué? Adversidad. Adversidad, en términos figurados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? La palabra. Que debemos meditar la palabra, hablar la palabra. De día significa continuamente, diariamente. Y de noche, pese a cualquier adversidad, usted se siente mal, está en el peor momento de su vida, que eso no sea excusa para usted soltar la palabra. Porque solemos ser expertos en excusarnos para hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer para el Señor cuando nos sentimos mal, cuando estamos en un mal momento, cuando XX. Pero ni aún en esos momentos Dios nos da la licencia de que soltemos su palabra. No hay licencias para soltar su palabra bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia, eso es lo que dice la Yil aquí. Pese a la adversidad, debemos sostener la palabra del Señor, pese a la adversidad. La razón de no parar la meditación de la palabra de nuestras mentes es para que la obedezcamos. Y por último, incluye nuevamente la promesa de prosperidad en todo. Entonces, claro, lo que Dios quiere, a fin de cuentas, con todo esto, es que nosotros nos conduzcamos como verdaderos hijos de Él. Y un verdadero hijo de Él solamente se demuestra en los frutos que da. Y ya venimos de dar una enseñanza acerca de los frutos de la vid y el pan, pero que ahí todavía está el majestuoso dibujo davinciano, ¿no? Ya todos, yo sé que todavía están asombrados con el dibujo que tenemos ahí en la pantalla, ¿no? Las magistrales habilidades que tengo yo en el arte del lienzo, ¿no? Pero bueno, miren algunos textos para que entendamos que Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio de la Prosperidad sí existe, el Evangelio es prosperidad. Lo que no existe es este evangelio loco de la prosperidad en ese formato que ellos presentan. Miren lo que sí es un verdadero evangelio de la prosperidad. Vamos a ir a algunos textos. Por ejemplo, Salmos 34:10. Y va a ver, yo quiero que usted note y capte la idea que cada una de las promesas que están dadas en cada uno de los textos que voy a leer acerca de prosperidad están todas condicionadas. O sea, no es que yo soy próspero porque ya yo soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios y nací de nuevo, ya yo me merezco todas las bendiciones del cielo. No importa si me porto mal, si me porto bien, si obedezco o desobedezco. Vamos a ver si eso es cierto. Dice aquí, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? La condición es, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová, no los que declaran y profetizan que Jehová les va a dar la casa que ellos quieren. No, los que buscan a Jehová. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la condición? Deleitarse. Tengo que pasar tiempo en su presencia. Deleitarse es pasar tiempo en su presencia. Apreciar su presencia, darle el valor a la presencia de Dios que merece.
¿Y cuál es el valor que la presencia de Dios merece en nuestras vidas? El valor supremo y glorioso, el que nada debería suplantar en esta vida. Eso es deleitarse en el Señor. Entonces, si hacemos eso, por supuesto, cumplirá las peticiones de nuestro corazón, dice. Por supuesto, esto de cumplir las peticiones de nuestro corazón sabemos que está condicionado a su voluntad también, ¿no? Dice aquí, Proverbios 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Quién es el que se sacia de pan? El que labra la tierra. El sinvergüenza, el vagabundo que cree que por ser cristiano y tiene un padre todopoderoso y rico que es dueño de todo el oro y la plata, que les gusta mucho a la gente confesar y declarar eso, el vagabundo, por más que tengan al padre más rico del universo, jamás va a recibir un solo bien si no se mueve y hace lo que tiene que hacer. Él tiene que trabajar. No podemos ser vagabundos, no podemos ser gente vaga, no podemos ser gente perezosa, tenemos que ser estériles. Dios está en contra, tenemos que ser fértiles, perdón. Dios está en contra de la esterilidad. Sí, Dios está en contra de la esterilidad porque Dios no es un ser estéril, Dios es un ser fértil. Fértil. Y si estamos llamados a emular a nuestro Señor, así como Él es fértil, nosotros tenemos que ser fértil. Ya no digamos luego que tenemos que ser fértil al mismo nivel de Él, porque no tenemos la capacidad de serlo. Pero podemos ser fértiles. Podemos ser fértiles. Y eso es un imperativo ético de la labor cristiana que debemos entender, hermanos. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra promesa de bendición. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Según de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. Mire, ¿qué tenemos que hacer? Abundar para buenas obras. Siempre hay un llamado a la acción, hay un llamado a la facticidad de la ortodoxia cristiana, que es lo que llamamos ortopraxia. O sea, ortodoxia es lo que está dicho, lo que está escrito, lo que está planteado en las líneas, y la ortopraxia es poner en práctica eso. Sencillo, esas palabras suenan medio raras y medio cuestión. Ya no, porque ya las he dicho tantas veces y se las he comunicado que ya las ven ya como, no sé, como decir pan, arepa o algo por el estilo, ¿no? Pero es así de sencillo, ¿no? Es así de sencillo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que encubre su pecado, no, pero el que los confiesa, alcanza misericordia, bendición, prosperidad. Pero fíjense, nuevamente hay una acción que Dios está demandando de parte nuestra que debemos llevar a cabo. Si no la llevamos a cabo, no pasa nada. Como dice mi sobrinita, no pasa nada, Vela, no pasa nada. Cuando quiere suavizar una situación que se ha salido del orden. No pasa nada, tío, no pasa nada. Esa palabra parece que está muy de moda, eso no pasa nada. Yo veo que lo utilizan mucho los argentinos y los españoles, sobre todo, ¿no? Ellos hablan mucho eso. Proverbios 28:13, bueno, Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿Quién es el que no es desamparado y el que no mendiga pan nunca? El que es ¿qué? Justo. Que es justo, y para ser justo hay que actuar. Para ser justo hay que actuar. O sea, nosotros no nos hacemos justos. O sea, ojo, aquí no estamos hablando de la justicia que nos imputó Cristo, que es foránea, que es extranos, que no tiene nada que ver con nosotros, porque se la ganó Él. Porque la salvación sí es por obras, pero no por las obras nuestras, sino por las obras de Él en la cruz, se los dije la semana pasada. La salvación es por obras, pero no por las nuestras, por las de Él en la cruz, porque Él sí hizo obras. Y obras que nos justificaron delante del Padre Celestial. Riquezas, honras y vidas son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. Riqueza, honra y vida son ¿qué? La remuneración de la ¿qué? De la humildad, muchachos. Esas cosas sí nos cuestan a nosotros, la humildad, ¿no? Porque el ser humano por naturaleza es arrogante y soberbio. Nosotros solemos ser por naturalezas arrogantes y soberbios, pero dice que el que es humilde y tiene temor de Jehová alcanza riquezas, honra
y un sinfín de cosas, riquezas y honra. Estás viendo que sí existe un evangelio de la prosperidad, pero que no se parece en nada a este evangelio de la prosperidad que plantean estas iglesias perdidas de hoy. Que ellos creen que la prosperidad se alcanza haciendo prácticas budistas e hinduistas. O sea, recitar mantras. Y se quedan pegados 4 horas diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque según la ley de atracción de las cosas positivas, si yo pienso positivo, según Rhonda White en El Secreto, si yo pienso positivamente, todas las cosas van a ser positivas para mí. Si yo salgo creyendo y pensando que hoy voy a conseguir mi trabajo, lo voy a conseguir. Ajá. Siga creyendo en esas tonterías de metafísica y de brujería y de ocultismo. Siga creyendo. Eso es lo que cree la gente. No, que el pensamiento positivo, que la ley de la atracción, si yo pienso positivamente atraigo lo positivo, si pienso negativamente atraigo lo negativo, etc. Eso es lo que la gente dice, ¿no? Entonces comienzan con sus mantras, y mantras, y mantras, y mantras, y mantras. El evangelio no consiste en mantras. El evangelio sí, en el evangelio hay mantras, pero mantras de acción, mantras de practicidad, mantras de facticidad, mantras de ¿qué? De movimiento en función de obedecer al Dios Todopoderoso. Mantras de movimiento, o sea, usted sea una mantra en la manera de comportarse derechamente. Sea una mantra en ese sentido. Todos los días practique la compasión como un mantra. Todos los días practique el amor como un mantra. Todos los días practiquemos la justicia como un mantra. Practiquemos el derecho como un mantra. Practicar. Usted sabe que la Biblia es un libro que no tiene ningún poder por sí mismo. No tiene poder. Eso es la bibliomancia que abren la Biblia y la ponen en el mejor lugar de la sala, en el Salmo 91 o en el 20 o en el que sea. Ya creen que eso espanta a los espíritus, trae todas las riquezas, el oro, la plata y todas las bendiciones del mundo. Eso es practicar. Bueno, imagínense, hermano, ¿qué les puedo decir? La Biblia no tiene ningún poder por sí sola. El único poder que la Biblia puede cobrar es el de aquella vida cuya acción diaria, continua y pese a la adversidad, como nos lo dijo el texto, siempre está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. El que persiste, el que resiste, el que es, como se lo dijo el Señor a Josué, ya van 2 veces que se lo va diciendo, esfuérzate y sé valiente. Hazak y amad. Hazak y amad. Esfuérzate y sé valiente. Y se lo dice en el versículo 9, que es el último versículo de nuestro estudio, que dice nuevamente, reiterando, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, pero añade 2 mandamientos más. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, otra promesa más. Mire, que este tema está lleno de promesas por todos lados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué cosa más motivadora que escuchar que nuestro Dios no es un Dios que solamente nos demanda hacer cosas que para nosotros parecen ser muy pesadas y difíciles, sino que es un Dios que sabe compensar a lo sumo cada gramo que usted pone de su esfuerzo en hacer lo que Él le ha mandado hacer. Si hay alguien que no le queda debiendo nunca a nadie nada, es ese Dios al que usted por cada gramo de su esfuerzo y su valentía que le entregue, Él se lo recompensará y se lo retornará con intereses exponencialmente infinitos. Así que vale la pena esforzarse y ser valiente. Vale la pena hacerlo. Aquí encontramos a Dios reiterando su consejo por 3ª vez. Ya yo se los he dicho que en términos hermenéuticos, cuando nosotros encontramos una idea que se reitera varias veces, es porque hay que prestarle mucha atención a esa idea. Es la 3ª vez que Dios le dice en apenas 9 versículos a Josué que debe esforzarse y ser valiente. Y en el versículo 18, cuyo versículo es el final del capítulo, también vuelve a reiterarse la idea, pero ya no de parte de Dios, sino de parte de la gente de Israel. Porque ya Israel viene escuchando que el Señor le está diciendo
constante y reiterativamente a Josué que debe esforzarse y ser valiente. Y los israelitas no son ningunos mongólicos, los tipos sabían que para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida necesitaban que su líder cumpliera lo que Dios le estaba diciendo. Y lo que los israelitas hacen en el versículo 18 es precisamente recordarles por cuarta vez a Josué que necesitaba esforzarse y ser valiente. Porque si no se esforzaba y no era valiente, los israelitas sabían perfectamente que estaba en juego todo su patrimonio. Así como está en juego su patrimonio y el mío si no nos esforzamos y somos valientes. El patrimonio de todos los que estamos aquí. Todo lo que tenemos hasta ahorita, lo mucho o lo poco que sea, está en juego si no nos esforzamos y somos valientes. Pero no solamente está en juego lo que tenemos ahorita, está en juego lo que podemos obtener en el futuro. Porque lo que usted tiene hoy yo no creo que sea lo único que Dios quiere para usted. Yo creo que Dios quiere mucho más para nosotros de lo que hoy podemos tener. Yo creo que Dios quiere que tenga una mejor casa, un mejor carro. A lo mejor sí, a lo mejor no sabemos. Eso solamente lo sabrá el Señor. Pero es muy probable porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Para los que no tienen casa todavía, Dios quiere que tenga su casa. Para los que están construyendo su casa, Dios quiere que la terminen de construir. Claro que sí. Y le ha dado la fuerza, le ha dado la inteligencia, le ha dado la sabiduría, le ha dado los recursos para que la siga construyendo. Dios lo ha hecho, es el Señor, es su mano providencial, bendita y preciosa. Pero si seguimos esforzándonos y siendo valientes, veremos cómo todas las obras y los sueños que tenemos en nuestro corazón se cumplen. Las cosas que no son efímeras. Pero añade dos nuevos consejos: no temer ni desmayar. Y mira la lógica que tiene este tema, no temer ni desmayar. No temer. El que teme, por lo general, termina desmayando. El que teme, termina desmayando. Si yo soy una persona que me aterrorizo y tengo pánico escénico, y no puedo presentarme a hablar en público, por ejemplo, eso ha pasado mucho. Yo lo veo mucho con mis muchachos en la universidad, que cuando les toca una exposición, aquellos que sufren de eso, por lo general siempre suelen ser más las hembritas que los varones, que se aterrorizan más. Esa es la experiencia que he podido ver como estudiante y como profesor. Yo observo que, muchachos, que eso pueden venir con la cabeza, pero no, hombre, hinchada de todo lo que se aprendieron y se lo saben todo, pero llegó el momento, entraron en el momento de pánico y se les olvidó hasta el nombre. ¿Los ha traicionado o no los ha traicionado en algún momento la mente haciéndole esas jugadas? Por supuesto que sí, a todos nos ha pasado, a mí me pasó mucho. Y me quedaba pegado como un motor que ya tiene la compresión ya súper elevada y no quiere prender el bicho ese, porque también tiene problemas de carburación y todo lo demás, ¿no? Y para colmo la batería no le sirve. Para colmo, para completar. Por si fuera poco, la batería tampoco sirve. Y termina el versículo 5 reiterando también la promesa de siempre estar con nosotros. ¡Qué gloriosa promesa, muchachos! Usted sabe lo que significa. Yo quiero que por favor usted logre integrar esto en su psique y que logre hacerse la imagen de un Dios que le acompaña todos los días de su vida y que es una promesa que Él ha hecho, no a nosotros, se la ha hecho a sí mismo, más que a nosotros. Porque Él, buscando por quién jurar, no encontró a nadie más grande por quien jurar que por Él mismo, para bendecirnos. Eso lo dice la Biblia. Eso no me lo estoy inventando yo. Él no encontró a nadie más grande por quien jurar, cumplir con las promesas que nos ha hecho, que por su propio nombre, y juró por sí mismo bendecirnos. Y qué bendición saber que Dios nos va a acompañar todos los días de nuestra vida, hermano. Nunca se olvide que Papá Dios siempre está con usted. Nunca se le olvide, por favor. Nunca se le olvide. El Señor nos está viendo, ¿no? Él es un panóptico. Permítame utilizar este término. Él es un panóptico. El panóptico es este planteamiento filosófico del siglo XX de implantar en los centros penitenciarios donde se creaba una cárcel con una figura geométrica circular, y todas las celdas estaban así de manera circular, y en el centro había una garita con un vidrio oscuro donde estaban metidos los guardias. Imagínense usted el asedio psicológico de no saber que si los tipos te están mirando o no te están mirando. ¿Verdad que sí?
Eso, y el pan, y vivimos en una sociedad de panóptico. Panóptico es que pan de mucho, de todo, óptico de visión, o sea que todo lo ve. No nos escapamos de las cámaras. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Corea del Sur es un país, ya sabemos, ¿no? Un país súper avanzado, súper desarrollado. Tiene cámaras cada 50 metros en todas las avenidas y calles y todas las autopistas. Ahí no se escapa un homicidio, no se escapa una multa, mi hermano. A menos que usted se convierta en el hombre invisible y en el carro invisible. La única forma que se le puede escapar, porque esa gente sí ha entendido muy bien el tema de la implantación del panóptico. Y así muchos otros países, Corea, China también tienen esas tecnologías, países súper avanzados, que nos llevan siglos de luz en cultura y en desarrollo y en investigación, etc. Y todas estas cosas. Entonces es gloriosa esta bendición. ¿Cuáles son las bendiciones y cuáles son las promesas? Vamos a repasarlas rápidamente porque no quiero que las perdamos de vista. Porque es verdad que Dios nos está demandando esforzarnos y ser valientes, pero ese esfuerzo, esa valentía que Dios nos está demandando, entienda, por favor, que no es en vano, ni va a ser en vano. Eso rendirá frutos al 1000 por 1. La palabra dice al 100 por 1, yo digo al 1000 por 1. Porque Dios hará, porque vuelvo a la promesa. Vuelvo a lo que dije hace rato, Dios juró por sí mismo bendecirnos. Entonces, ¿qué nos ha prometido acá? Estar con nosotros todo el tiempo de nuestra vida y prosperarnos en todos nuestros caminos. ¿Habrá mayor gloriosa bendición que esa mientras estemos en esta vida terrena? No, hermano, su esfuerzo y su valentía tiene sentido. Su esfuerzo, mi esfuerzo y nuestra valentía tiene mucho sentido. Y muy bien hacemos en obedecer esto. Concluimos. Creo que Dios ha sido completamente claro con Josué y nosotros. Este mensaje es para nosotros, no solamente fue para Josué. Es un mensaje para nosotros. La Biblia está vigente, ha estado vigente por los siglos de los siglos, en todas las generaciones, en todas las culturas, en todas las épocas. Todo peregrinaje por esta fe que llamamos cristiana, debido a la naturaleza de la misma, sus innumerables desafíos y complejas misiones, requerirán siempre de una constante reiteración del consejo divino. Mire, una reiterada emisión del consejo divino lo requiere. Por eso es que nosotros no podemos dejar de leer la Biblia, porque la Biblia es un agente moralizante. Es un agente que nos inyecta ánimo, que nos inyecta fuerza, que nos inyecta vitalidad, que nos inyecta inteligencia, que nos inyecta sabiduría. No podemos apartar ese texto sagrado de nosotros. En los tiempos de Josué, Dios tenía que hablarle directamente a él. Hoy tenemos todo el glorioso consejo divino registrado y compilado en un único volumen, lo que hace que descienda el nivel de dificultad considerablemente. Mire, la bendición de nosotros es mayor que los tiempos de Josué. Esos días la cosa era difícil, complicada, porque el profeta tenía que esperar que Dios hiciera su aparición y le hablara lo que tenía que hacer. Hoy tenemos acceso diario, cada segundo de nuestras vidas, a entrar a ver el consejo sagrado, hermano. Por favor, no menospreciemos esta bendición. Entiéndalo. No hay mejor terapia psicológica que este libro. No hay mejor terapia psiquiátrica que este libro. No la hay. El problema y por el cual terminamos yendo al psicólogo y al psiquiatra es porque no hemos integrado esta realidad. No la hemos terminado de creer, no la hemos terminado de integrar, no la hemos terminado de practicar. Por eso seguimos teniendo necesidad de psicólogos y psiquiatras. Y la seguiremos teniendo, y gloria a Dios por ellos, porque Dios los puso. Porque Él sabe que no todo el mundo es fuerte y que no todo el mundo va a obedecer al 100%. Y tiene que crear alternativas. Papá Dios es así de sabio y de misericordioso y de amoroso. Así es nuestro Padre de hermoso. En los tiempos de Josué así era de difícil la cosa. Pero ahora para nosotros es mucho más fácil. Ya no tenemos que esperar que Dios se nos revele, sino que tenemos la posibilidad de acceso instantáneo al Sagrado Consejo. Ningún cristiano puede desarrollarse en su cristianismo si no se esfuerza y es valiente en la fe al enfrentar todos los desafíos que la vida nos depara. No podemos. Es imposible.
Si usted quiere ser un cristiano, y yo quiero ser un cristiano que no me quiero esforzar y no quiero ser valiente, hermano, no vamos a poder. No vamos a poder llegar a las solemnes palabras del apóstol Pablo: he acabado la carrera, he cumplido la fe, ahora solo me espera el galardón de gloria. No podremos entonar esas canciones, esa doxología casi pudiéramos decir. Ningún cristiano puede desarrollarse en su cristianismo si no se esfuerza y es valiente en la fe al enfrentar todos los desafíos de la vida que nos depara. No todo el mundo es o quiere ser esforzado y valiente. La vida está llena de perezosos y cobardes, y esos no podrán heredar jamás el reino de Dios y sus preciosas bendiciones. Está claro, yo se lo he dicho en varias ocasiones, los primeros que no podrán entrar al reino de los cielos son los cobardes, dice la palabra. ¿Está viendo la conexión que eso tiene con esto acá que Dios le está diciendo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y entonces el Nuevo Testamento viene y reitera la idea con el tema de la valentía, diciendo que los cobardes, antónimo indiscutible de valentía, no podrá heredar el reino de Dios y su justicia. No lo podremos heredar. Todo creyente cristiano, todo hijo de Dios, tiene destinadas misiones que cumplir en la tierra, así como Josué, Moisés y el resto de los personajes bíblicos tuvieron la suya. No existe cristiano sin misión. Si todavía estamos consintiendo ideas tan perniciosas como estas, de que ser cristiano es simplemente ir a la iglesia, entonar un cántico y luego tener una vida como mejor me parezca, no nos hemos enterado de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio, la palabra de Dios nos exige una labor misionera. Hay una dimensión misionológica. Hay una dimensión misionológica importante que todos debemos llevar a cabo. Aquí lo dice la palabra. No existe entonces cristiano sin misión, aunque hay quienes siguen creyendo en su reduccionista y malintencionada forma de interpretar el Evangelio que ser cristiano significa vivir sin compromiso alguno con Dios y la iglesia. No hace falta decir que ese no es el Evangelio de la Biblia, sino el de aquellos que viven otro Evangelio. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos misiones que cumplir, tierras prometidas por conquistar, herencias que repartir, y así cada creyente en el mundo. Todos tenemos una tierra prometida. Herencias, misiones que cumplir. Esto no es cuestión solamente de Josué, es cuestión de cada creyente. Hay tierras que tenemos que conquistar, hay lugares que tenemos que conquistar, hay herencias que tenemos que repartir. Las bendiciones conquistadas no son para quedárnoslas eternamente, porque en algún momento esas bendiciones que hemos conquistado en un punto del tiempo, tendremos que transferirlas a una nueva generación. Lo que yo conquiste se lo transferiré a mi hija, y ella, para la gloria del Señor, seguirá el legado. Espero que lo que yo conquisté, lo bueno, ¿no? Bueno, mejor no digo lo que iba a decir. Sí, porque ustedes saben cómo me tienta a mí la lengua a veces, ¿no? Esto se va a editar, tranquilo. No lo voy a editar, para que vean que esto es espontáneo, no hace falta estar editando nada. Además, esa cosa es muy pesada. Entonces, siguiendo aquí, todos tenemos tierras que repartir, tierras que conquistar el creyente, así cada creyente del mundo. Por eso el consejo de carácter imperativo que Dios da a Josué es algo que debemos recordar y practicar cada día de nuestras vidas, de día y de noche, como lo expresa el versículo 8 de nuestro estudio de hoy. Esforcémonos y seamos valientes. ¿Qué gloriosas bendiciones nos separan luego de cumplir nuestra misión? ¿Qué gloriosas bendiciones nos esperan luego de cumplir esta misión? Como vimos en la lectura, Dios promete estar siempre con nosotros y prosperarnos en todo. Solo esfuérzate y sé muy valiente, porque cada gramo de tu esfuerzo y valentía, Dios lo pagará con intereses incluidos. Así va a ser. Dios va a pagar cada gramo que pongamos en nuestro esfuerzo y nuestra valentía con intereses. La hermanita Ruth, que trabaja en un banco, sabe lo lesivo que son los intereses, en el sentido que la banca lo aplica, pero en el sentido que Dios lo aplica para nosotros es totalmente contradictorio al formato del mundo. Los intereses de Dios no son para Él, son las bendiciones que Él nos da, lo que Él suma para nuestras vidas. El banco resta.
pero el Señor nos suma. Una vida esforzada y una vida es una vida de frutos. Una vida valiente es una vida de conquistas, pero sobre todo, una vida que se esfuerza y es valiente en los desafíos de la fe es una vida que experimenta constantemente el glorioso favor del Señor. Vamos a orar.